¡Boom! ¿Qué tal, chicos y chicas, niños y niñas? Bienvenidos a este video donde les voy a dar una pequeña introducción teórica a lo que son las bases de datos y el SQL. Ustedes ya saben que a mí no me gusta la teoría, no me gustan las presentaciones de PowerPoint, sin embargo creo que para este caso especial sí sería bueno darles un poquito de teoría antes de pasar a la programación y a las queries. Si están de acuerdo, pues espero que sí lo estén, si no, pues ni modo. Vamos a darle. Esto es una introducción a las bases de datos, pero ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son simplemente un archivo guardado en una computadora. Es información que está organizada de forma que podemos acceder a ella y administrarla fácilmente. No es un archivo donde se metieron un montón de datos, todo está organizado de forma que nosotros vamos a poder sacar información como estadísticas, como gráficas, todo lo que a ustedes se les ocurra. Esta información puede llegar a ser gigantesca. Puede llegar a ser incluso petabytes de información como las bases de datos que tiene Facebook sobre nosotros. Las bases de datos están en todos lados. Como saben, se utilizan para inventarios de sitios como Amazon, para guardar productos, información de productos. Se utiliza para información de usuarios en Facebook, como lo acabamos de ver. Se utiliza para los registros de calificaciones de estudiantes. Se utiliza para estadísticas de población y científicas y para usos todavía más triviales como guardar tus tweets. Hay muchos usos y la información está guardada en bases de datos. La mayoría de las aplicaciones web que ustedes ven de hoy en día tienen al menos una base de datos muy sencilla. ¿Por qué son importantes? Porque mantienen la información organizada y nos permiten sacar datos muy relevantes para nuestros negocios o sitios web. Por ejemplo, si ustedes quieren saber quiénes son las personas que regularmente compran en su inventario en línea, pueden sacar una gráfica y tal vez esto les diga que la mayoría de los usuarios son de entre 18 y 25 años, entonces pueden utilizar esa información para sacar un nuevo producto para ese rango de edad. No es lo mismo sacar un producto para una persona de 20 años que para una de 60 o para una de 8 años. Esta clase de información y de datos te las dan las bases de datos. ¿Cómo nos comunicamos con las bases de datos? Nos comunicamos con las bases de datos con un lenguaje de propósito específico llamado SQL. SQL significa, por sus siglas en inglés, Structured Query Language. Cuando hacemos una petición a una base de datos, se le conoce como hacer una query o en inglés se le conoce como querying. Estamos haciendo una query para que la base de datos nos responda y nos dé la información que queremos. Existen diferentes tipos de bases de datos. Existen las bases de datos de Oracle, existen las bases de datos como SQLite, existe MySQL, existe PostgreSQL. Todas estas son diferentes versiones de las bases de datos que utilizan SQL. El SQL puede variar un poquito dependiendo del tipo de bases de datos, pero generalmente los conocimientos que adquieran de una sola base de datos se puede aplicar para la mayoría. ¿Qué es el esquema de una base de datos? A esto en inglés se le conoce como schema, the database schema. Este esquema de la base de datos se refiere a cómo se va a organizar y dividir la información en diferentes secciones y cómo se va a relacionar entre ellas. A estas diferentes secciones se les conoce como tablas. Cada vez que a ustedes les digan, oye, vamos a diseñar el esquema de la base de datos, quiere decir que van a pensar cuáles van a ser las tablas y cómo las van a relacionar. Pero, ¿qué es una tabla en una base de datos? Una tabla en una base de datos es como una hoja de cálculo en Excel. Una tabla puede llamarse algo así como estudiante o estudiantes, donde se divide en diferentes columnas como matrícula, nombre, apellido,
paterno, apellido materno y edad. Todas estas son las columnas que dicen qué es lo que podemos meter dentro de nuestra base de datos, y cada una de las filas va a ser un registro en particular. Por ejemplo, aquí tenemos a Panchita Pérez Pérez, de edad 15 años y de matrícula 23351. Ese es un registro. Este es el segundo registro, que es de Paquita Juárez Juárez, de 17 años, con una matrícula 45612. Por esta información podemos pensar que es la base de datos de estudiantes de una prepa, ¿no lo creen? Porque son estudiantes de edad entre 15 y 18. Si fueran de universidad serían un poco más grandes, si fueran de secundaria serían un poco menores. Vean todo lo que podemos aprender solamente con ver estos dos registros. Ahora imagínense si tuvieran unos cientos de miles de registros. Podrían saber muchas más cosas. Las bases de datos y sus tablas tienen diferentes tipos de datos. Hay muchos dependiendo del tipo de base de datos que manejen, como Oracle o SQLite, pero regularmente tienen varchar, que es para guardar texto, date para guardar fechas y numéricos para guardar números. Es muy importante que siempre definan cuál va a ser el tipo de dato adecuado para su columna. Por ejemplo, la matrícula, si solamente tiene números, tal vez podríamos ponerla como numérica. Pero si van a añadir letras, entonces tendría que ser varchar. Varchar se utiliza para puro texto, pero también pueden ser números representados como texto. Si tenemos nombres, apellidos y apellidos maternos, entonces esa sería una buena forma para utilizar nuestros varchars también. Para el caso de la edad, quizá queramos utilizar un campo de dato numérico. No se olviden de definir bien los tipos de datos, porque esto puede tener un impacto a largo plazo. Por ejemplo, si ponen un número como campo de texto, después no van a poder ordenarlo adecuadamente. Creo que eso va a ser todo por esta pequeña introducción a lo que son las bases de datos y el SQL. En los siguientes videos les voy a enseñar cómo hacer queries. Si están emocionados, pues yo también, así que vamos a darle.